ahondé mucho debido a que reconozco que no fue suficiente la información que transmití ese día. Por ello, propongo que para la siguiente semana estuve investigando en un libro acerca de taller en materia fiscal del 2015 del licenciado Pérez Chávez Campero y Fol. Es un libro acerca de las reformas que se van a hacer en materia fiscal y que viene muy estructurado de forma muy fácil acerca de cómo se va a plantear y sobre todo cómo se va a ajustar los diversos impuestos, como es el impuesto sobre la renta, el régimen de actividades agrícolas, las sociedades corporativas de producción, personas físicas que perciben ingresos por actividades empresariales y profesionales, personas físicas que perciben ingresos por arrendamiento de inmuebles, personas físicas que perciben ingresos por enajenación de bienes y también acerca del impuesto al valor agregado. Pero para esta ocasión, como la vez pasada me comentaron que querían la comunidad Anafinet hablar acerca del juicio de amparo, pero en materia de contabilidad, en materia fiscal, me tomé la molestia de primero hacer una pequeña charla, bueno, para este foro acerca de lo que es en primera instancia la justicia constitucional en relación con el control de la constitucionalidad y de esta forma así poder entrar al tema del juicio de amparo, que es muy importante y que me parece que es uno de los temas que va muy relacionado y coligado a la materia fiscal. También para que después en la siguiente charla podamos hablar acerca de esto y si gustan hablar acerca de este taller de prácticas fiscales sobre del doctor Pérez Chávez Campero y Fol, que es una edición de Tax Editores. Es un libro que nos proporciona a bien la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y me pareció muy conveniente para seguir andando en los temas de este foro. Bueno, pues en primera instancia les hablaré acerca de lo que se refiere al control de la constitucionalidad. En aspectos teóricos, el control de la constitucionalidad es uno de los sistemas más importantes y es indispensable para analizar los demás temas del derecho en el sistema mexicano. En el aspecto del tema que nos ocupa, pues es importante revisar consecuentemente que también el control de la constitucionalidad está ligado a otros temas como son el de la justicia constitucional, el derecho procesal constitucional, el control de la Constitución y el control constitucional. Cada uno de estos conceptos tiene diferentes connotaciones y es importante no confundirlos porque, pues, en materia de amparo también es importante reconocer que se han hecho varias reformas en los últimos años, para los de 2013 al 2014, más o menos, podemos ver que en primera instancia pues está hablando de los derechos humanos y ya no se habla desde hace unos años de garantías, garantías individuales, puesto que en materia jurídica por parte de la Suprema Corte se interpretó en el 2011-2012, que esta parte orgánica y la parte inorgánica pues están debidamente integradas y por lo tanto es una cuestión de interpretación. Pues bien, el control de la constitucionalidad, como les decía, es algo necesario de aclarar en nuestro país, puesto que desde hace muchos años, como fue en el año 1995, quedaron muchos aspectos, cuando fue una reforma acerca del control de la constitucionalidad, se debe que a muchos aspectos han tenido a estructurar los sistemas políticos que tienen que ver con el control de la constitucionalidad y pues siguen siendo desconocidos para la mayoría de los especialistas, ya sea en derecho constitucionalidad del constitucional o en derecho que tenga que ver con otras áreas, no solamente en derecho constitucional. Es importante reconocer también que en materia terminológica es un problema que tiene que ver con los aspectos teóricos y también con los sistemas políticos que prevalecen en nuestro país.
Dentro de las razones académicas y pues profesionales que se han incluido por parte de los ministros de la Suprema Corte, no se sabe tal cual a bien cuál sería la definición correcta para esta área del derecho constitucional y institucional. También podemos esperar que existan muchas expectativas en cuanto al concepto para que de esta forma exista un concepto que recalque la idoneidad del precepto, forma las resoluciones en materia general y las sentencias en particular, pues estén más apegadas a derecho. El control de la constitucionalidad está firmemente apegado a otros conceptos, como lo mencioné, a la justicia constitucional. Para los filósofos del derecho, la justicia tiene que ver, de acuerdo con Justiniano lo estableció, dar a cada quien lo suyo, y pues es un precepto que actualmente sigue teniendo muchas vertientes y que pues puede tener diferentes connotaciones que van a hacer que entren en conflicto con intereses de los particulares y de los no particulares. Pero en materia constitucional podemos hablar ya de un derecho positivo, como decía, como establecía Kant, cuando el derecho natural pasa a ser derecho apegado a una ley establecida y esta puede ser reformada conforme a las personas que integran un tribunal, pues este derecho va a ser positivizado. El derecho positivizado se refiere a que existe una escala de jerarquía. La escala de jerarquía de materia legal, de legalidad, tiene en primera instancia la Constitución, y después de ella, en México, nosotros estamos más apegados, como por ejemplo, haciendo una nota, estamos más apegados al derecho positivo. En primera instancia tendremos a la Constitución y de ella van a derivar las demás leyes. Y después los tratados internacionales, que estos tratados van a ser ratificados por nuestros tribunales o nuestra Suprema Corte. También es importante aclarar que una cosa es legalidad y otra cosa es legitimidad. Puede una ley ser legal o puede ser también ilegítima, en el sentido de legal, que pues puede establecerse en la Constitución, supongámoslo así, que no sé, en materia fiscal que se derogue, no sé, o se derogue un derecho acerca de los impuestos que beneficie que beneficie a las personas físicas o morales, pero también va a ser ilegítimo en el sentido de que no va a beneficiarlo, aunque sea legal y esté establecido en la Constitución o en la ley del ISR o en el Código Fiscal o en el Código de procedimientos penales. Pero para ello, primero, de acuerdo a lo que les comentaba, el control de la constitucionalidad, se compone de varios argumentos y de varios preceptos que la reafirman. De acuerdo al doctor que en materia constitucional, el doctor Kant, también establecía que la justicia constitucional es una expresión inadecuada para denominar el estudio que nos ocupa entre el término de justicia. Es imprecisa y es variable. La circunstancia impide entender exactamente qué significa justicia constitucional. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si el propósito del área del derecho constitucional consiste en hacerle justicia a la Constitución o en administrar la justicia conforme a la Constitución, que son dos preceptos altamente diferentes y cuentan dentro de sí con un término que podría ser hasta ambiguo en la expresión. El derecho constitucional procesal es otra parte que tiene que ver con la parte del derecho del control de la constitucionalidad, y esta expresión también podría denominarse como incorrecta. El doctor Miguel Andrade Cobian expresa que también en relación con la anterior, la justicia y el proceso constitucional va a ser subjetivo en el sentido de que cada persona, persona físico-moral,
sobre todo en este caso personas físicas, van a tener diferentes atribuciones legales en el sentido de sus derechos, y que para entender el precepto de justicia constitucional, primero habría que ver qué hay detrás de todo el proceso legal por el cual se va a entablar un juicio. Por lo tanto, el precepto de justicia constitucional no va a ser dar lo que establece la Constitución para esta persona, sino que también se tienen que ver las demás características que tienen que estar apegadas al derecho, y por lo cual y para lo cual se tiene que resolver el conflicto legal. En el derecho procesal constitucional, la expresión también es ambigua, puesto que, como se sabe, una vez que ya se quiere buscar la justicia, se va a llevar este proceso. Los procesos constitucionales también se van a pegar al control de la constitucionalidad, y el derecho procesal constitucional hace referencia a que solamente los procesos establecidos en las normas constitucionales son los que se van a resolver conforme al proceso de control de constitucionalidad. Podemos ver que también varios autores del derecho constitucional hablan o establecen que el juicio de amparo es una parte fundamental del control, porque está apegada el juicio de amparo va a estar apegado sumamente a lo que se va a establecer en la Constitución, y que no se vulnere, para que de esta forma no se vulneren los derechos que en ella se establecen. En este caso, cuando hablamos del proceso, se tiene que estar firmemente apegado a lo que establece la Constitución, si no, de esta forma no se podría hablar ni de un proceso ni de control de constitucionalidad. Asimismo, para que existan los procesos constitucionales, se necesita la materia constitucional, pero esto no equivale a decir que se requiere al control en sí mismo. También puede decirse que en derecho procesal penal no existe derecho penal si no se está apegado a lo que se establece en la ley, y también en derecho procesal constitucional no se va a poder hablar de un proceso si no se va a apegar a la Constitución. Esto de acuerdo a lo establecido por el derecho positivo, porque también podemos hablar de que exista un proceso que no se vaya a pegar directamente a la Constitución, sino que se base en demás leyes. En este caso, por ejemplo, cuando hable en la siguiente ponencia acerca del juicio de amparo en materia de contabilidad, pues las leyes que se van a analizar no van a tener que ver directamente con la Constitución. Tenemos que ahondar en otra legislación, como en este caso es la ley el Código Fiscal, y también en otras leyes que tengan que ver en materia de contabilidad, no sé, por ejemplo, la ley del ISR, que también de ella derivan principalmente, por ejemplo, la legislación para el ajuste del presupuesto para personas físicas o morales, o que también invierten en acciones. Bueno, el tercero de los preceptos que tienen que ver con el control de la constitucionalidad es el control de la Constitución. También hay una crítica que no es precisamente correcto, en el sentido de que también la Constitución es el punto de referencia del control, pero tampoco podemos estar sujetos, no va a ser el objeto ni la materia para ella, porque también existen otros medios de control que van a dar, que van a buscar dar justicia a la resolución del conflicto que se establece, a pesar de que se busque que está pegado a la Constitución. Ahora bien, lo más importante de mi charla, para no hacernos tantas bolas, bueno, con esto, el control de la constitucionalidad es una expresión que debe de serse analizada con cuidado, puesto que en ella van a existir, puesto que está pegada con el positivismo jurídico de las jerarquías. El derecho constitucional está apegado también a la interpretación subjetiva de las demás leyes. El doctor Cobian Andrade establece que el derecho constitucional se refiere a las normas jurídicas establecidas en la Constitución. Una norma es constitucional porque tiene una jerarquía superior a las leyes ordinarias. Una ley es constitucional si no se contraviene lo previsto en la Constitución. Asimismo, pues como su antónimo lo dice, anticonstitucional
anticonstitucional quiere decir que no está constitucionalmente válida, está válida y establecida en la Constitución. De estos significados puede establecerse que una ley califica para ser o no constitucional. El control de la constitucionalidad permite determinar qué ley o no ley es constitucional, y también de lo anterior es aceptable que se establezca qué es el control del difuso o ¿qué diferencia hay en constitucional y anticonstitucional? Como nuestro sistema legal está pegado al derecho positivo, podemos entender que lo constitucional, la inconstitucionalidad es una norma, se refiere a que normas jurídicas que no están establecidas en la Constitución y que no tienen una jerarquía superior a las leyes ordinarias. Porque una ley constitucional es lo que una ley constitucional es lo que se refiere en primera instancia a esto. La ley inconstitucional, pues, contraviene a lo establecido en la Constitución. El control de la constitucionalidad se puede derivar en dos, que es el control difuso y el control, el control céntrico y el control difuso de la Constitución. No se apega a lo previsto en la Constitución y también no es constitucionalmente válida. Constitucionalmente válida quiere decir que no va a tener un fundamento en la misma, conforme al derecho positivo. De lo anterior, he tomado dos conclusiones que tienen que ver con el control de la constitucionalidad, que ninguno de los términos que mencioné hace un momento, acerca de justicia, acerca del proceso constitucional y acerca también del control de la constitucionalidad, va a objetiva, puesto que cada controversia jurídica va a tener tintes diferentes y va a hacer que la resolución, a pesar de que se busque que está pegada a la Constitución, mi crítica es que también va a buscar apegarse a otras leyes para que esta misma sea resuelta. Consecuentemente a esto, la única denominación que podríamos denominar como correcta al sistema estructural es que se busque también un sistema político y jurídico democrático que tenga que ver con la Constitución, en el sentido de que en la ley que se establezca, pues sustente las bases que se apeguen a beneficiar los derechos y proteger los derechos de las personas. Bueno, ahora bien, de acuerdo con el control de la constitucionalidad, los sistemas de control de la constitucionalidad se dividen en dos. Por una parte está el modelo de control jurisdiccional. Se ejerce por asamblea de representación política o por un órgano político. Y el control jurisdiccional de la constitucionalidad se aplica mediante dos sistemas diferentes, los cuales, se denominan difuso y americano. O también en otros países es conocido como el sistema concentrado o europeo, y se distingue genéricamente también en otros países. Por ejemplo, en Alemania lo denominan como sistema legislativo o sistema político. El órgano que ejerce el control de la constitucionalidad es un tribunal, por así decirlo, de manera general, y los procedimientos para aplicarlo están establecidos en las normas jurídicas conforme a los juicios. Asimismo, tanto en los sistemas difuso y concentrado que conforman el sistema de control de la constitucionalidad, están bajo la jurisdicción de los tribunales y se realizan mediante procedimientos jurídicamente establecidos. Esto también tiene que ver con la jurisprudencia que cada tribunal emita, y pues a los procedimientos jurídicamente establecidos son aquellos que tienen validez jurídica en el sentido de que han sido aprobados por el tribunal y posteriormente en una constancia de 5 años aproximadamente van a ser válidos para ser aplicados y tomarse como jurisprudencia.
Recordemos que la jurisprudencia es esa parte del derecho, un precepto del derecho muy importante que tiene que ver con 5 sentencias emitidas en favor y ni una en contra, y las cuales pues, van a ser aplicadas para resolver las diferencias controversias. No obstante, también de acuerdo con, en el caso del control difuso, cualquier juez puede determinar qué acto o no acto es contrario a la Constitución, mientras que en el caso del sistema concentrado, esta atribución corresponde solamente a los jueces altamente especializados que integran el Tribunal Constitucional. En este caso estamos hablando de una parte política muy importante de nuestro derecho, puesto que con ello pues vamos a ver qué leyes van a ser importantes para beneficiar a las personas en el sentido de que se protejan los derechos humanos, o en este caso también estamos hablando de los ya conocidos DESC, que son una parte muy importante pues de nuestro sistema legal, y sobre todo que componen lo que podemos denominar en materia filosófica como la ciencia del derecho. ¿No? Esa parte muy importante tiene que ver también con varios preceptos que se idealizan y que en este sentido no solamente se buscan ser idealizados, sino que buscan ser establecidos para que una sociedad pues se encamine de forma apegada a los principios de justicia, legalidad, democracia, también debido proceso. Bueno, me parece una parte muy importante, y me parece que también ustedes es importante, puesto que como especialistas fiscales ustedes también buscan que los controversias en materia fiscal que están llevando pues se deriven y se resuelvan de manera más equitativa y sobre todo apegada al derecho, y que exista un proceso en el cual pues cuando exista alguna controversia o algún problema con el pago de un impuesto, pues resulte beneficiado la persona que tenga en este caso la razón de la ley. Bueno, y siguiendo con mi plática acerca del control de la constitucionalidad, esta parte del control de la constitucionalidad tiene que ver con la creación de las leyes. Y pues las leyes son las que desde la perspectiva positivista ya podemos verlo en el sistema jurídico mexicano, que es un sistema positivista y que actualmente se ha ido integrando con otros preceptos, por ejemplo, del sistema americano, en este caso ya los juicios orales que tienen que ver en materia penal. Seguimos viendo que pues muchas de nuestras leyes van a ser importantes para la debida regulación de nuestro país, pero cuando una persona, pongámoslo así, no encuentra la solución a la controversia en la que se encuentra, en este caso si son vulnerados sus derechos, pues tendremos que ver cuáles son las leyes que pueden beneficiar, y también las leyes que están mermando las garantías de esta persona. En este caso, pues, es una materia muy importante conocer que, pues, el derecho de la constitucionalidad se apega directamente al juicio de amparo, y el juicio de amparo, pues, es un recurso que viene históricamente desde el derecho natural, en el derecho prehispánico, cuando antes los antiguos sacerdotes buscaban establecer qué persona era la que tenía razón en este sentido. Por ejemplo, existía en el libro acerca de historia del derecho de México, qué persona tenía el derecho de acceso a una parte del territorio cuando se componía cuando dos casas o dos territorios estaban unidos y eran de diferentes propietarios, quién tenía el derecho de paso cuando solamente había una entrada. Y en este sentido, por ejemplo, había veces en las que el derecho de paso no era favorable para alguno de los dos, y muchas veces el terreno o la propiedad de la otra persona era mermada para que una de las dos pasara, y entonces el sacerdote era el que a través de los jueces en ese tiempo eran los que establecían quiénes iban a tener el derecho de paso. Fue cuando
se tiene estos documentos como parte histórica del juicio de amparo, puesto que desde esta parte estamos hablando de los preceptos de justicia, también estamos hablando del precepto del derecho a la propiedad, de un precepto del derecho al debido proceso. Por ejemplo, si en este caso no se hacía el debido proceso, pues una de las dos partes se quedaba sin la propiedad. Eh, de, Conforme a Ignacio Burgoa, es uno de los principales teóricos en materia del derecho de amparo, Ignacio Burgoa. Él establece, de acuerdo al precepto del juicio de amparo, que el juicio de amparo es una parte teórica e histórica y que sirve como medio de control o protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que afecte o agrave cualquier gobernado y se ejercita exclusivamente al impulso de este. Es decir, en este sentido estamos hablando de, del actor en el sentido legal, que es el que va a promover el juicio y va a promover la protección de sus derechos. También, de acuerdo con el doctor Ignacio Burgoa, la Constitución es por ende el objeto natural y propio de la tutela del amparo e imparte al gobernado una aseveración de la que se deduce la doble finalidad que persigue la institución. Y estas son preservar con fidelidad inexcisible la Constitución y también a la suprema ley del país. Asimismo, también proteger la esfera específica de dicho sujeto que en ella se sustenta contra todo poder político y también contra todo poder público. Por eso empecé con el control de la constitucionalidad, porque de nuevo los autores y también los filósofos y sobre todo los juristas retoman esta parte importante que es la Constitución y de la cual va a ser el objeto por el cual se va a derivar toda la institución toda la institución del proceso que tiene que ver con el juicio de amparo y por el cual, de acuerdo con este jurista, es preservar la ley suprema de la ley y también la esfera de derechos del sujeto del cual se está hablando. Dentro de los conceptos y también de los principios que hace un momento mencioné, en su conjunto internacional interactivo también, porque tiene que ver con otras leyes en este sentido desde el aspecto jurídico, el juicio de amparo, dentro del juicio de amparo se entraña la fundamentación jurídica, política, sociológica de un conjunto de derechos que tienen que ver con la Constitución. Así también se busca la justificación del medio de control constitucional, como hace un rato lo establecí. De acuerdo desde la materia teológica e ideológica, se conjugan de modo inaccesible dos objetivos: la protección individualizada del gobernado y la tutela de la ley suprema del país. Que estas son las dos perspectivas más importantes que se buscan en materia de amparo y también para el orden constitucional, porque de esta forma se quedarían expuestos cuáles son por ejemplo, las violaciones y los quebrantamientos a la ley, y también podemos ver cuál es la región de las declaraciones que va a establecer el juez para que de esta forma se establezcan de manera constitucional y también exista una vigencia para que el juicio se lleve de manera más pragmática, es decir, que tiene que haber un debido proceso en el cual pues el juicio de amparo es muy bonito porque la operatividad tanto de la autoridad y lo establecido lo decretado por la autoridad y lo decretado también por alguna de las instancias, ya sea en materia política, podemos ver ahí cómo se conjuga cada uno de los intereses que tiene que ver con el derecho y pues ver quién, a través del juicio de constitucionalidad, se prevé quién va a tener la razón en este caso, buscar sobre todo lo que se apegue a la Constitución y que no se vulnere la región o bueno, la esfera de valores que tiene que ver con el gobernado. La naturaleza jurídica del juicio de amparo se apega al control de la constitucional,
constitucionalidad, como hace un momento lo establecí. El control de la constitucionalidad. En el juicio de amparo se ha revelado como un medio jurídico de protección y tutela a la constitucionalidad, y también es un documento y también es un proceso que crea documentos jurídicos que tienen que ver con un proyecto de constitución, y también tiene que ver con la protección de los derechos de los gobernados. También podemos ver que el juicio de amparo es una de las instancias más importantes porque históricamente protege no solamente al gobernado, sino que también ha sido un proceso que tiene que ver con la fundamentación y la motivación de la creación de los derechos. De acuerdo al artículo 14 constitucional, el juicio de amparo tiene que ver establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Esto está esto está establecido en la Constitución, y pues es una forma de sustentar en primera instancia que no se vulneren los derechos de las personas en materia jurídica en cuanto a lo que habíamos establecido. En contra de contabilidad electrónica, no, pero sí sé, por ejemplo, de medios electrónicos que tiene que ver con el amparo. Por ejemplo, podemos ver también con la nueva ley de medios de comunicación. Buen día. No sé acerca del juicio de amparo en materia de contabilidad electrónica, es lo que les comentaba. Aún estoy investigando para realizar mi siguiente ponencia. Eh, Como les comentaba, en primera instancia quería ahondar qué era el control de la constitucionalidad y la relación con el juicio de amparo para que sea un poco más fructífero nuestra conversación. Eh, eh, pues no sé, ¿tienen alguna duda de lo que voy diciendo hasta ahorita? Si no tienen ninguna duda, pues voy a seguir con mi charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, me había quedado en el artículo 14 acerca de que es una parte muy importante del juicio de amparo que tiene que ver que tiene que ver sobre todo con los derechos a la persona, a la familia, al domicilio, los papeles, las posesiones, y es un mandamiento escrito en la Constitución y que compete a la autoridad para que no se vulnere estos derechos, y el juicio de amparo tiene que estar fundado y motivado en la causa del procedimiento que vulnera estos derechos. De acuerdo con este artículo, los conceptos de causa legal del procedimiento y fundamentación y motivación de la misma contienen una garantía de legalidad frente a las autoridades, es decir, la fundamentación y la motivación de la causa legal del procedimiento tiene que ver con esa violación a la garantía de la legalidad frente a la privación de las autoridades hacia los gobernados. Y también tiene que consistir y tienen que declararse en la parte de los hechos cuáles son los actos violatorios, cuáles son los actos de la privación, y también, pues, sobre todo, si estamos hablando de materia constitucional, ver lo que establece el artículo 14 en primera instancia, puesto que es una parte fundamental e introductoria de lo que consideramos como fundamento del juicio de amparo. Pero no solamente se queda ahí, también de esta forma y siguiendo el juicio de amparo por violación a las garantías, en este caso garantías individuales, cometidas por cualquier acto de autoridad. Estamos hablando del artículo, en este caso 103, fracción primera de la Constitución, y también del artículo 16 constitucional. Estas son dos partes principales del principio de legalidad del concepto del juicio de amparo, y pues resultan estos medios como parte del control de la tutela hacia la legalidad
a través de ello se busca la preservación de las garantías, pero ya actualmente, estoy hablando de garantías, puesto que también Burgoa en ese entonces lo establecía como garantías individuales. En este caso ya estamos hablando de derechos, que tienen que ver con el derecho, ya suena no peyorativo, suena cacofónico, suena como un sinónimo, de derecho positivo, pero ya no hablamos de garantías individuales, ya estamos hablando de derechos, porque de esta forma había una confusión terminológica y sobre todo de interpretación, confundían derechos con garantías, y de acuerdo con lo establecido, como lo había comentado en el principio de mi charla, decidieron pasarlo de garantías de garantías a derechos. Eh, las garantías son una parte de las garantías son las garantías es una parte que tiene que ver con el derecho, con los derechos, con el derecho que tiene que ver con las personas, pero de las garantías tienen que estar establecidas en una constitución, en una ley. Y las garantías, hablamos de garantías no en el sentido de derecho positivo. Cuando hablamos de derecho ya están positivizados. Los derechos son una parte que emergen del derecho natural. Hablamos, por ejemplo, del derecho el derecho a la vivienda. Ya estamos hablando de un derecho que está positivizado. Y bueno, a ver, otra vez. El derecho, las garantías y los derechos son totalmente, están aunados, pero también tienen sus diferencias. Por ejemplo, los derechos, estamos hablando de los derivados los preceptos derivados del derecho natural, y las garantías son una forma positivizada del concepto de los derechos humanos o de los derechos. Los derechos tienen que ver con este espectro de protección jurídica hacia la persona, y que son inherentes a ella. Y las garantías, no podemos hablar que es un precepto que ya ha sido derivado de ese derecho, y que ha sido positivizado. Pero conforme ha habido muchas reformas, también las garantías pasaron de ser todavía se habla de garantías, pero actualmente, como lo ha establecido, por ejemplo, las reformas que tienen que ver en materia de derechos humanos y en materia de constitucionalidad, lo han establecido de esta forma. Y bueno, me parece un poco absurdo, pero para no entrar en algún conflicto o tergiversar términos, me estoy basando en el concepto de derecho para que pues sean mejoras, se asimile de mejor forma, y pues y pues también no entrar en este conflicto de que hablamos de garantías o hablamos de derechos, porque actualmente ya ha habido una pauta etimológica de determinarlo como derechos. Y bueno, siguiendo con el concepto de lo establecido conforme a la Constitución, de acuerdo al juicio de amparo, el juicio de amparo protege tanto a lo establecido por la Constitución, y también es un recurso, de manera, hablamos lato sensu, constitucional. No solamente es un recurso constitucional, sino también es un recurso extraordinario de la legalidad. Extraordinario en el sentido de que no va a estar totalmente, de que las características del proceso van a ser totalmente distintas a las de los otros procesos que se llevan en materia legal. Por ejemplo, el juicio de amparo es el juicio de juicios, lo denominan así también en materia del derecho, puesto que lo ven como el último recurso por el cual puede recurrir el gobernado o cualquier persona en este sentido a buscar la protección y el amparo de la ley. Y pues me parece que también, en resumen, el juicio de amparo es también un fenómeno que debe de interpretarse con
con mucha cautela. También hay que ver la evolución del mismo, su complementación y su perfeccionamiento, y también buscar cuáles son cuáles son las nuevas reformas que se han hecho en materia de juicio de amparo, y también aseverar que la interpretación es una parte fundamental del juicio de amparo, y también en esta parte que, como lo establecí, de los artículos 14, los artículos 14, 15 y 16 de la Constitución, va a ser una parte fundamental de lo que se entiende por este juicio de amparo, y que va a ser la relación, o va a ser la primera instancia por el cual podemos ver la puerta o el umbral que relaciona el derecho constitucional con el juicio de amparo. Y pues el juicio de amparo también, de acuerdo con la ley de amparo, eh, es un juicio que también se va a estar relacionado con los artículos 3, con los artículos principalmente, con los artículos 3, con el artículo primero y con el artículo 14, 15 y 16 de la Constitución. Eh, Posteriormente, en mi siguiente charla, voy a hablar acerca del juicio de amparo, pero en materia de contabilidad, y ver cada uno de los procesos. De hecho, voy a traer uno de los expedientes que llevamos en una de mis clases, para ver cómo se va a desarrollar cada uno de los pasos y cuáles van a ser los términos, porque ahorita no creo que nos dé tiempo, que se van a seguir en cada uno de las instancias. Por mi parte, pues sería todo, y pues les agradezco me hayan escuchado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.